Hola de nuevo, este es el curso de procesamiento de imágenes. Continuamos con la temática que estábamos trabajando hasta el momento, que es la parte de procesamiento espacial. En el momento habíamos trabajado convolución, en este caso vamos a trabajar filtrado no lineal. Bueno, como para ponernos en contexto, en el caso de la convolución 2D, eh, que ya tratamos, ustedes se dieron cuenta que se trataba básicamente de multiplicaciones y sumatorias, o sea, estábamos haciendo una serie de operaciones lineales, pues que en principio digamos que se van a configurar como operaciones que pueden ser en ciertas condiciones reversibles. En este otro caso vamos a trabajar operaciones no lineales como mínimo, máximo, mediana y otras que vamos a ver adelante. Entonces ya sobre este kernel como tal no vamos nosotros a hacer la convolución que habíamos considerado acá, sino que vamos a extraer esa ventana, vamos a hacer una organización, a ordenarlos de manera ascendente y pues sobre ellos tomaremos los puntos de interés. Entonces lo que hacemos es extraer de la ventana la vecindad del píxel. El píxel está acompañadito de todos estos píxeles. Este es el píxel central. Extraemos la ventana. Y esa ventana pues la volvemos, todos esos valores los volvemos un vector para poderlos organizar. Entonces los organizamos aquí de manera ascendente. Entonces tendríamos aquí el valor del píxel más pequeño, el nivel de gris más pequeño. Y va subiendo hasta obtener el nivel de gris más grande. De tal manera que aquí que se va a configurar, aquí vamos a tener la parte del mínimo. Vamos a tener por acá el máximo. Y precisamente en la parte central la mediana. Recuerden que la mediana es diferente del promedio, de la media. En algunos casos coincide, pero son unos casos muy particulares. La mediana puede ser igual a la media en casos muy particulares. De manera general no va a ser así. Entonces por favor no confundamos estos conceptos. La mediana es aquel valor en el cual si nos ubicamos la mitad de elementos son menores y la mitad de otros elementos son mayores. Bueno, ustedes ya pueden buscar definiciones más formales en diferentes fuentes. El mínimo pues no tiene discusión, el máximo tampoco tiene discusión. Entonces la idea es que sobre la vecindad nosotros ubiquemos estos valores acá. La mediana, el mínimo y el máximo, y vamos a ver para qué nos pueden servir. Y bueno, van a haber otras operaciones lineales que vamos a trabajar nosotros. Bueno, respecto a lo que habíamos trabajado anteriormente en convolución, bueno, aquí teníamos la parte del kernel, este sí es la media o promedio. Lo que hacíamos era aplicarlo, aquí estaría la operación lineal, la multiplicación y luego la suma. Y lo asignamos a este elemento acá y bueno, luego lo desplegamos. Es como para recordarnos, aquí teníamos esto, en esta imagen también hicimos los filtros diferenciales y vimos diferentes ventajas y desventajas, pero bueno, en este momento nos interesa esto. La cuestión con esa media es que más que eliminar el ruido, porque en este caso tenemos un ruido impulsional, la media como tal es un filtro que me deja pasar altas frecuencias. Mire cómo difumina estos bordes, difumina los bordes por acá. Entonces esperábamos que este ruido impulsional, como tiene principalmente altas frecuencias, con ese filtro pasa bajas, debería eliminar esta serie de ruidos. Resulta que no ha sido así, más que eliminarlo, lo que ha hecho es difuminarlo, o sea, regarlo en una vecindad aún mayor. Creo que por ahí también lo aplicábamos con el kernel gaussiano. Pues que esperábamos que mejorara y bueno, levemente mejora, pero aún sigue contaminando esas vecindades. Entonces en este caso nosotros tenemos que buscar otro tipo de filtros para este tipo de ruido impulsional. Entonces de pronto lo que nos damos cuenta nosotros acá es que ese ruido, tanto de la parte alta, corrámoslo otra vez por aquí, como la parte baja, es decir,
Aquí vamos a tener ruido, este ruido, llamamos sal, va a estar en un extremo máximo y esta pimienta va a estar en un extremo, un mínimo. Tratándose de extremos, en este caso, en este filtro, va a ser parte de ese promedio ponderado, que sería la gaussiana en este caso, o el promedio normal, como sería la media. Entonces, como hace parte importante de ese promedio, sigue pues afectándonos como ruido en la vecindad que estamos trabajando. Es un valor extremo, y como valor extremo es capaz de impulsar esa media a que no sea despreciable. En el caso que estamos nosotros viendo ahora, esos valores se van a venir por acá, en el caso del ruido pimienta, o por acá en el caso del ruido sal. Dada que la mediana como tal va a ser la que vamos a asignar, y pues muy pocas veces, a excepción de que sea de que tengamos un muy alto contenido de ruido, digamos que tengamos mucha sal y que logró contaminarse hasta acá, o que tenga mucha pimienta y logró contaminarse acá, en esos momentos pues ya la mediana va a hacer un ruido, entonces no va a ser eliminado. Para los casos manejables como el del ejemplo que tenemos ahí, es posible que sí logremos eliminar el ruido, porque se quedará en los extremos, y esos extremos pues no van a tener con la mediana. Asignamos la mediana siempre va a ser un valor de los valores normales, entre comillas, de niveles de gris. Por lo tanto, esperamos que se elimine el ruido. Ok, pues trabajándolo acá, bueno, podemos bueno, yo creo que esto lo vamos a necesitar más adelante, dejémoslo ahí, no lo vamos a borrar. Entonces aquí vamos a hacer el filtro no lineal, en este caso la mediana. Vamos a sacar la mediana, la ventana no la hemos cambiado, entonces vamos a armar un vector. Recuerden que tenemos que armar este vector. Ya tenemos la ventana, este es el vector. Vamos a armar el vector va a ser igual a la ventana. ¿Qué tal este operadorcito dos puntos? Pues que me va a convertir esa matriz en un vector. En ese caso se facilita mucho. Y ahora ese vector lo vamos a organizar, no vamos a ponernos a hacer ninguna función de organización. Esas son tareas, digamos, que más básicas y están por lo menos en todas las plataformas de programación. Entonces no vamos a perder tiempo en este caso. Ahí lo hemos organizado. Una vez organizado, entonces tenemos que tomar este elemento. Tratando de esta ventana de 3×3, que va a tener 9 elementos, el elemento 1, 2, 3, 4, 5, el quinto elemento va a ser la mediana. Pero si más adelante tenemos elementos de 5×5, entonces serán 25 elementos, va a ser el elemento 13avo. Si vamos a tener 7×7, 49 elementos, entonces ¿cuál será el elemento que me representa la mediana? Bueno, esto también se puede automatizar si ustedes quieren, pero por ahora vamos a decir simplemente que es el elemento, el quinto elemento. Bueno, vamos a hacer aquí un vector, perdón, una matriz para guardar la mediana. ARS mediana se va a llamar. Ok, entonces lo vamos a guardar acá. Entonces lo que vamos a hacer es que ARS mediana, en la posición IJ le vamos a asignar el vector lo que corresponde al quinto elemento del vector, y a continuación lo desplegamos. Mediana, y esta va a ser la mediana, filtro de mediana. Ok, miremos a ver, ahí está precisamente. Entonces lo que estábamos hablando nosotros, ustedes lo pueden comparar con lo que estábamos teniendo en los otros casos. Efectivamente estos valores, tanto altos como bajos, desaparecieron, se fueron a los extremos, quedaron por acá, quedaron en estos extremos,
y evidentemente la mediana no va a ser parte de, no va a ser, ahí no se va a constituir un ruido dentro de la mediana, por lo tanto pues queda restaurado esto por acá. Entonces pues vemos que absolutamente todo el ruido se fue y nuestra imagen quedó completamente limpia. Entonces este filtro no lineal, perdón, de mediana es efectivo en estos casos. Entonces evidentemente nosotros podemos, bueno, hacer pruebas con otros tipos de imágenes. Por aquí hay unas que están en una página de internet a la cual ustedes pueden acceder. Tenemos una imagen con el 5% del ruido, el 5% de los píxeles están con ruido. Aquí tenemos una con el 10% de píxeles que tienen ruido, con el 40% ya está muy degradado, con el 60%, y bueno, ahí se pueden conseguir imágenes con mucho ruido. Ya prácticamente la estructura desapareció. Vamos a ver qué pasa con este filtro que acabamos de realizar. Entonces el 5% del ruido, aquí estaría, miren, efectivamente el filtro trabaja muy bien, eliminando todos esos artefactos que se habían introducido. ¿Sí? Bueno, en este caso pues se trata de artefactos colocados artificialmente, pero pueden representar el caso en el cual el canal de comunicación falló y llegaron puros bits en 0, o el caso en el que el canal se saturó y llegaron puros bits en 1. Una imagen en general, una imagen natural, producto de una cámara o de un escáner, no es muy, en casos muy particulares va a contener un negro 0 o un blanco 255. Van a ser casos muy contados, tanto es así que algunas cámaras le avisan al fotógrafo cuando los píxeles se saturan, cuando están todos en 255, porque hay una luz muy fuerte en el fondo, una fuente por ahí muy intensa. Entonces las cámaras avisan precisamente esto, pues como para reforzar el hecho de que en general esos píxeles no van a existir. Entonces por una falla en el canal de comunicación puede darse este caso. Estos son píxeles agregados digitalmente, la sal y la pimienta que tenemos ahí. Entonces a 5% trabajó muy bien. Vamos a, ¿cuál era? 10%, 10, 40 y 60. Vamos a dar el 10%. Está el 10%. Entonces miren, ya de pronto hubo unos casos por aquí en los que de pronto se agruparon, ya el ruido se agrupó demasiado y estos píxeles resultantes acá alcanzaron a contaminar la mediana. Es decir, había tantos blancos que quedaron, por lo menos 5 blancos, entonces contaminaron la mediana, o 5 negros y contaminaron la mediana, por lo tanto no se pudieron restaurar. Sin embargo, la imagen es mucho más agradable, se ve mucho más limpia. Vamos con el 20%. Perdón, era 40 creo. 40%. Ya tenemos pues más agrupaciones de píxeles por ahí que nos terminaron contaminando y pues no son eliminables del todo. Sin embargo, podemos intentar un filtro, varias iteraciones de este filtro de mediana, a ver cómo nos va. Entonces esa sería una alternativa, intentar varias iteraciones. Y la otra alternativa sería buscar una ventana más grande, ya no quedarnos con esta ventana de 3x3, sino una de 5x5, 7x7, de 9x9,
A ver si de pronto después de la primera iteración con esas ventanas luego es posible eliminar esta región de acá. Ok, este era el filtro de 40, pues el de 60 va a tener mucho más ruido. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí es que aquí no era muy es difícil ver la estructura que hay ahí. Sin embargo, con este filtro de mediana ya logramos ver que hay una cúpula y otras cosas por acá. Ya nos ayuda a visualizar qué es lo que tenemos en este caso. Bueno, este filtro también se lo podemos aplicar a imágenes que no tengan ruido, pues, para ver qué puede estar sucediendo. Se lo podemos pasar a esta Cartagena. Ahí está. Y miremos a ver qué puede estar pasando acá. Entonces, bueno, en principio es como la misma imagen, pero si vamos a ver detalles por aquí donde se hace este doblez, espero que lo estén observando. Aquí hay una serie de ruido que puede ser, bueno, la imagen era PNG, pero viene del JPG, entonces hay una serie de ruido que pueden ser artefactos del JPG, y esos artefactos de alguna manera se están eliminando. Por acá también se están eliminando. Entonces mire que de todas maneras la imagen está cambiando. Miren aquí esta parte, como había una serie de elementos por ahí, acá estos elementos están difuminados. Entonces es una cuestión también para tenerle cuidado por el hecho de que se está alterando nuestra imagen a la hora de pasarle esos elementos, a la hora de pasarle el filtro de mediana. Podemos compararlo por ejemplo con la de ruido de 5% y vemos un asunto por aquí. Este asunto es el hecho de que, por ejemplo, vengamos acá y tenemos esa campana. Entonces aquí hay unos píxeles que no eran ruido y podrían hacer parte de los detalles, y esos detalles pues realmente se fueron, o sea, la imagen cambió, incluso en los elementos que no hacían parte del ruido. Entonces si nosotros conocemos la naturaleza del ruido, lo que podemos hacer es un filtro condicional en el que nosotros hacemos esta asignación si el píxel realmente es de ruido. Por eso insisto en que tenemos que conocer la naturaleza del ruido. Si logramos conocer la naturaleza del ruido, si en ese píxel encontramos un extremo, hacemos la aplicación de esto. Si no, lo que hacemos es pasar directamente el píxel que estaba en la imagen que estamos tratando. Entonces con eso nos cuidaremos de que la imagen no sufra alteraciones en los píxeles que están bien. La prueba sería que a la hora de aplicarse una imagen, tal como hicimos con la bandera, la imagen continúe en las mismas condiciones, sin ese tipo de alteraciones. Ok, entonces ahí tenemos el filtro de mediana. Es un filtro muy poderoso en ese sentido para eliminar ruido impulsional tipo sal y pimienta. Miremos el mínimo y miremos el máximo. A ver, entonces es muy fácil en este caso. Bueno, podemos crear estos dos, para el mínimo y para el máximo. AR mínimo y AR máximo. Y lo vamos a asignar por acá, para el mínimo y para el máximo. Entonces para el mínimo en IJ, perdón, vamos a asignar el punto 1, el elemento 1, y para el máximo el elemento 9 para el máximo. Y ahora los vamos a desplegar. Necesitaremos otro de estos. Ahora va a ser de 2x2, 2x2, y ahí está. Y aquí vamos a desplegar el mínimo
acá el máximo. Recuerden que este copy pegue es peligroso en el sentido que a veces nos equivocamos y dejamos parámetros que no son. Entonces aquí estaría el mínimo y acá estaría el máximo. Creo que se me escuadró la tilde. Máximo. Y vamos a ver qué pasa. ¿Con qué? Ay, hay un problema por aquí. Entonces, ok, hay dos problemas. Aquí me equivoqué. Y aquí también sería en la posición 3, en la posición 4. Ahí estaría mínimo, máximo. Vamos a ver. Entonces, muy bien. Aquí está. En la mediana ya sabemos cómo funciona. El mínimo, mire lo que sucedió con el mínimo. El mínimo lo que hizo fue, digamos que regar de alguna manera, porque estos ruidos de pimienta siempre van a quedar en el mínimo, entonces se riega ese ruido. Y el ruido de la sal va a quedar en el máximo, se riega ese ruido. Ahí está lo que sucede con estos. Pero bueno, este filtro de máximo y mínimo no está orientado a... No está orientado, por ejemplo con este otro, no está orientado a eliminar ruido. Está orientado a otro tipo de aspectos. Miren lo que sucede por acá. Hay una especie de adelgazamiento en las estructuras claras. Este ruido sí se elimina por acá cuando es fondo oscuro, pero cuando es fondo claro, el adelgazamiento es en las zonas oscuras que tienen ese fondo claro, y hay un engrosamiento de estas otras estructuras. Entonces miren que son como filtros complementarios. Este adelgaza estas sobre fondo oscuro, dilata estas otras sobre fondo claro, y acá las de fondo oscuro se dilatan, se vuelven más gruesas, y las otras se adelgazan. Ahí está el efecto. Y bueno, en la mediana eliminando el ruido acá. Pero para una imagen niveles de gris como la que estábamos viendo aquí de la bandera Cartagena 3, miremos qué puede estar pasando. Entonces por acá tenemos el mínimo. Miren que hay un efecto interesante por ahí en varias partes. Miren estas pequeñas sombritas cómo se regaron. Acuérdense que este va con los valores pequeños. Miren este bordecito que hay acá, lo que le está sucediendo ahora. Entonces está como esas regiones oscuras, digamos que están como difuminándose en toda la región de la vecindad, como se fortalecen esas regiones oscuras. Miremos el máximo, cómo se riegan esas regiones oscuras, perdón, claras ahora. Mira ahora lo que sucede, es un filtro complementario. Aquí está. Y podríamos venir por ejemplo por acá. ¿Qué sucede en la original? Aquí está la original. Y lo que sucede por acá. Entonces hay varias cositas ahí. Por un lado la mediana, que nos está digamos que suavizando de alguna manera esos elementos. Los artefactos desaparecieron. El mínimo que está llevando esas regiones oscuras le está dando como más fuerza, y el máximo hace lo mismo pero con las regiones claras. Entonces hay una expansión de las regiones claras, expansión de las regiones oscuras. Para finalizar, probemos con esta imagen, lo 1.jpg. A ver qué puede estar sucediendo en este caso. Pues aquí está. Bueno, pues la acostumbrada difuminación de estas regiones. Por acá pues vamos a ver cómo esas regiones oscuras se expanden. Las regiones no se ve tan fácil.
pero pues sí hay unos elementos por acá que suceden respecto a lo que es el contenido y distribución de los niveles de gris. Este es el mínimo y este es el máximo. Lo que pasa es que los niveles de gris están, digamos que como muy cercanos entre sí. Esto es muy mal de bajo contraste, no es tan evidente el cambio que hay por ahí en estos casos. Finalmente, ahora sí, vemos con el caso de Elena y terminamos esta sesión. Bueno, aquí está. El de mediana. Miren cómo perdemos aquí. Perdemos definición. Sobre todo acá se ve muy bien. El de mínimo. Esas regiones oscuras como van ganando terreno. Y el de máximo. Cómo ganan terreno las regiones claras. Ahí está. Bueno, más adelante en un tema que se llama morfología matemática a niveles de gris, este filtro de máximo y de mínimo van a ser muy importantes como elementos básicos para hacer análisis morfológicos. Eso es todo por el momento. Continuamos en la siguiente sesión.